Capítulo 10 de primer libro de Samuel. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te vayas, que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Qué hermoso, hermanos, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. En aquel tiempo, a veces no permanecía en todos los hombres, sino que venía, como en el caso de los jueces, venía como en el momento justo que ellos lo necesitaban, ¿no? En el caso de Saúl, vamos a ver que sí permanecía con él, pero que luego lo dejó. Entonces, pero acá dice que cuando el Espíritu venga sobre él, le dice que lo va a convertir en otro hombre, o sea, va a transformarlo en otra persona, porque eso es lo que hace el poder de Dios. A él le dice: y serás mudado en otro hombre. Y es lo que sucede cuando el Espíritu Santo de Dios hoy en día nos llena, nos bautiza. Somos mudados en un nuevo hombre y en una nueva mujer, ¿no? Con otros pensamientos, como un bebé, como una persona que ha nacido de nuevo, ¿no? Es maravilloso el poder de Dios. Pero acordémonos que el Antiguo Testamento es solo la sombra de lo que había de venir. O sea que ahora, hoy en día, es más poderoso el tener el Espíritu Santo de Dios. Verso 8 dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas cosas acontecieron en aquel día. Qué hermoso, hermanos, que el Señor pues ya nos haya mudado nuestro corazón. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto.
Y un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿A dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Después Samuel, y bueno, voy a hacer un paréntesis acá. Hermanos, muchas veces el Señor nos da cosas, nos da, por ejemplo, dones, o nos revela algo en la palabra que no siempre es para compartirlo, no siempre es para contárselo al hermano, a la hermanita, al amigo, porque a veces las cosas son privadas y hasta que no se cumplan, digámoslo así, no deberíamos estárselo contando a otras personas. Entonces Saúl fue sabio en ese sentido porque no comentó lo que había pasado acerca de que Samuel lo había ungido como rey. Verso 17. Después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez al Señor si aún no había venido ahí aquel varón, y respondió el Señor: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Imagínense, hermanos, qué tremendo cómo en aquel tiempo podían preguntarle al Señor así y el Señor contestar. Obviamente, me imagino que esto lo hacía Samuel, a quien se le revelaba a Dios hablándole directamente. Y si esto, que es en el Antiguo Testamento, era la sombra de lo que había de venir, ¿qué es lo que no podemos hablarle hoy al Señor y que Él nos conteste? Antes solo era el sumo sacerdote el que podía llegar ante su presencia y hablar con Él. Pero hoy en día tenemos el camino libre a su trono y podemos preguntarle en cualquier momento, consultarle, y todos deberíamos de poder escuchar su voz y poder ser guiados por Él. Pero lamentablemente, creo que también hoy en día pasa como aquellos sacerdotes que no conocían al Señor, que no conocían su palabra y que andaban en desobediencia. ¿Y cómo iban a oír ellos la voz de Dios? Por eso dice que la palabra había cesado por aquellos días cuando estaban los otros sacerdotes, ¿no? Entonces eso mismo puede hacerse hoy. ¿Por qué no oímos la voz de Dios? A lo mejor estamos en desobediencia, a lo mejor sabiendo que estamos haciendo algo malo y no queremos dejar de hacerlo. Dios no nos va a bendecir, Dios no va a tener esa comunión con nosotros. Nosotros andamos en rebeldía y desobediencia. Entonces, pues vamos a continuar. Dice el verso 3: entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! ¡Wow! Todos estaban emocionados. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno en su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fue con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos parece? Y le tuvieron en poco y no le dieron presente, mas él disimuló.
Nunca faltan los envidiosos, ¿verdad? Los envidiosos, como no los escogieron a ellos o a alguien de su familia, pues empezaron a hablar mal. Qué tremendo y terrible aún en la iglesia del Señor se viva estas situaciones. Cuando no les toca a ellos, pues están hablando, sí, que como el hermanito, como la hermanita, tienen sus preferencias y lo que en sí no quieren decir es que tienen envidia y que anhelan tener lo que el otro hermanito Dios le ha dado. No, hermano, quitémonos eso. La misma palabra nos dice que nos quitemos toda envidia, pues todo que contamina nuestro corazón. Amémonos los unos a los otros, alegrémonos cuando a alguien le vaya bien, cuando alguien prospera, cuando a alguien Dios lo bendiga espiritualmente y llena del Espíritu Santo, esa persona va creciendo y se ve que va creciendo. Alegrémonos y demos gracias al Señor por esa persona, en vez de tener envidia, en vez de tirar a la tierra y querer sacar lo negativo. Mejor pidámosle al Señor que así esa persona ha crecido, o sea, no ha crecido de gratis, esa persona le ha costado, solamente sabe o ella sabe lo que ha tenido que hacer, lo que ha tenido que desvelarse, lo que ha tenido que estudiar, lo que ha tenido que ayudar para poder ser o poder recibir esa bendición. Entonces, en vez de estar criticando y hablando mal del hermanito, mejor ponte a trabajar tú, pon más en el Señor, busca más, pide perdón por lo que estás haciendo y busca a Dios, que solamente así vas a poder recibir. Si no, vas a ser como Satanás, imitador, porque hay muchos que lo imitan, pero no es algo genuino que Dios ha dado. Así que mucho cuidado, hermanitos, examinémonos y veamos cómo andamos delante del Señor. Gracias al Señor cada uno de ustedes.